Saludamos a Roberto Gómez Mera, él es ex fiscal y también expresidente de la Corte Suprema acá en el Ecuador para dialogar al respecto de esta situación que vive la máxima autoridad del Ministerio Público. Roberto, gracias por estar en esta tarde. Le saluda César García desde Quito, Ecuador, para la audiencia de América Latina. Muchas gracias, señor García. Estamos a su disposición. ¿Cómo interpreta usted que ha tenido la posibilidad de ejercer este cargo muy delicado en una situación o una coyuntura quizás distinta a la que usted la vivió? Porque la ola de violencia actualmente es imparable. Los grupos relacionados con narcotráfico tratan de intimidar al Estado ecuatoriano a través de este tipo de videos. Ha sido la oportunidad de la fiscal general. ¿Usted piensa que esto implica una amenaza directa a todos los ecuatorianos? Sí, cómo no. Esto es inédito. Lo que le están haciendo a la señora fiscal no tiene precedentes en la historia ni de la Fiscalía ni del Ecuador como Estado soberano. Es parte de una campaña, de una estrategia que está claramente evidenciada, que iba a partir desde la Asamblea Nacional, que como fue destituida, entonces ahora están actuando a través del Consejo de Participación y del Consejo de la Judicatura. El objetivo es sacarla del cargo a como dé lugar. Y ahora, pues ya por las vías de hecho, con la comisión de un delito de amenaza a la integridad personal de ella y de su hija. De tal suerte que esto es una guerra que está desatando el crimen organizado e individuos interesados en que los juicios que ellos tienen sean de alguna manera anulados, revocados o dejados sin efecto. Eso está clarísimo, de tal suerte que me parece a mí que es hora de que todo el Ecuador, todas sus instituciones se unan alrededor de la fiscal general, respaldándola y rechazando estas amenazas que, como digo, no tienen precedentes, no solamente en la historia de la Fiscalía, sino también de la función judicial y del Estado como tal. Justamente a propósito de lo que usted menciona, el presidente de la República, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior ya se han pronunciado tratando de comenzar una investigación profunda, pero más allá de eso, enviando un mensaje a estas personas que están tratando de intimidar a la fiscal general. ¿Es suficiente o tienen que haber acciones conjuntas para tratar de proteger a la institucionalidad en el Ecuador? Por supuesto, una acción inmediata de las Fuerzas Armadas, de la policía, a través de la inteligencia, tanto militar como policial, para descubrir el origen material de estas amenazas. El origen ya suponemos de dónde viene, pero es necesario precisarlo, objetivarlo con nombres y apellidos y ubicaciones, y eso le corresponde a la fuerza pública, concretamente a las Fuerzas Armadas y a la policía, para lo cual tienen que hacer un trabajo a fondo con la inteligencia. Bien, las condiciones han cambiado de cuando usted ejerció este cargo. ¿Hay influencia también de la política alrededor de la administración de justicia en la actualidad? Sí, han cambiado evidentemente. Cuando yo ejercí el cargo, naturalmente tuve grupos que estaban en contra, pero era porque yo desaté una acción legal contra cobros indebidos en facturas de consumo de electricidad. Recuerdo, ese fue el caso mayor que tuve, y tuve pues algunas amenazas y presiones, pero de allí no pasó nada, no pasó a mayores ni de lejos lo que está ocurriendo ahora. ¿Pero usted considera que esto es una acción encaminada exclusivamente por grupos criminales o piensa que también hay intereses políticos detrás? Es evidente que hay intereses políticos.
Digamos, seríamos muy ingenuos todos en el Ecuador, los que estamos al tanto de las noticias, de lo que pasa en el Parlamento, de lo que pasa en la vida nacional, si no nos diésemos cuenta hacia dónde va esto, cuál es el propósito. El propósito es eminentemente político y también sabemos hacia dónde van los beneficiarios de esta acción. El Consejo de Participación Ciudadana está justamente en audiencia en este momento. La habían convocado a la fiscal para poder comparecer como parte de una solicitud de colectivos para poder hablar de este tema de un supuesto plagio de su tesis doctoral. En ese sentido, ¿usted piensa que la fiscal debía concurrir o está justificada su ausencia en esta tarde? Vea, esos son meros pretextos, ¿no? De hacer comparecer a la fiscal. Está muy claro que el Consejo Nacional el Consejo de Participación no tiene facultades, ni tampoco el Consejo de la Judicatura no tiene facultades legales ni constitucionales para hacer comparecer a la fiscal a que rinda cuenta, a que dé explicaciones. No hay ningún sustento ni constitucional ni legal. Por tanto, esto es una mera plataforma de querer a toda costa obtener los propósitos que se han propuesto. Gracias por este tiempo con DiNews. Roberto Gómez Mera, exfiscal y también expresidente de la Corte Suprema del Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes.